¿Sabías que Belgrano era católico? ¿Cómo? ¿No lo sabías todavía? Eso es espectacular. Bueno, ahora te lo vamos a presentar un poquito con los chicos. Para vos. Manuel Belgrano y la religión católica apostólica romana. Los viejos documentos, las crónicas y distintos testimonios de época permiten dimensionar la figura trascendente de Manuel Belgrano, que en los albores de la patria se convierte en fervoroso defensor de la causa americana. Belgrano no es solo mediador en el proceso revolucionario, sino un activo movilizador de la patria nueva. Su correspondencia con los principales hombres públicos de su época así lo demuestra. Su formación religiosa y su excelente preparación teológica y filosófica le permitieron a Belgrano aplicar en las distintas facetas de su acción política, militar y económica, y así como cultural, las enseñanzas recibidas. Existía una importante tradición mariana en el Río de la Plata. Cofradías y hermandades vinculadas al culto mariano tuvieron una destacada actuación, que fue creciendo en la medida que las órdenes adquirían mayor poder y prestigio. Al mismo tiempo, se alentaban las diversas devociones como la del Rosario, Inmaculada Concepción, etc. Una serie de documentos antiguos, reales cédulas, reales órdenes, actas capitulares eclesiásticas y civiles, testamentarias y documentos particulares atestiguan el patrocinio y devoción de la Inmaculada Concepción en nuestras tierras. En el siglo XIX, los franciscanos, dominicos y mercedarios promovieron el culto y devoción a la Virgen en sus advocaciones: Inmaculada Concepción, del Rosario de las Mercedes y del Carmen. La Virgen del Rosario fue llamada Virgen de la Reconquista y Defensa de Buenos Aires después de los sucesos ocurridos en 1806 y 1807 con motivo de las invasiones inglesas. Buenos Aires fue tomando forma desde su fundación y se distinguió por los templos que fueron construyendo. El fervor de los vecinos se enderezó hacia la Virgen del Carmen y luego hacia la Virgen del Rosario, que fueron sacadas en momentos de peste y dificultades en procesión solemne. Belgrano, vinculado al convento de Santo Domingo, fue devoto de la Virgen del Rosario y perteneció a la Orden de Terciarios, cuyo accionar mostró adhesión a la causa de la Revolución. Es dable destacar la vocación mariana de Belgrano. Cumple en reiteradas ocasiones con el culto o devoción a la Virgen María. Las sesiones consulares, donde él es secretario, estaban bajo la advocación de la Santísima y Purísima Concepción de María, bajo cuya advocación se iniciaba cada sesión presidida por Belgrano. Por esta misma época, en el Correo de Comercio sostiene que la religión es el orden principal e indispensable del Estado y el apoyo firme de las obligaciones del ciudadano. Recomienda a los párrocos que entiendan más a los pobres vivos que a los pobres muertos. Cada parroquia debía ser una escuela de capacitación educativa y de trabajo para que ambos sexos puedan alcanzar un futuro provisorio, al margen de fomentar en cada una de ellas el cuidado de la salud y la seguridad. En sus memorias, cartas y otros documentos, hace manifestaciones muy concretas de respeto hacia la Santísima Virgen. Destaca indudablemente el aspecto maternal y sobre todo el carácter mediador que ella tiene frente a su Hijo Jesús. El misterio de la Purísima Concepción cobra valor inusitado en el accionar de Belgrano, pues constituye el símbolo que identifica a los americanos en momentos de producirse la Revolución y la Independencia. Belgrano, como católico práctico, difundió la devoción a la Santísima Virgen a través del rosario, novenarios, misas, ángelus, etc., al punto que Bartolomé Mitre dijo que su ejército parecía una legión romana sujeta a las normas de una orden monacal. Su amor a la Virgen se puso de manifiesto en sus homenajes, haciendo llegar las banderas y trofeos tomados al enemigo para ser depositados a los pies de la Virgen del Rosario o de la Inmaculada Concepción de Luján, o de Nuestra Señora de las Mercedes en Tucumán. Toda la documentación está asignada por su devoto amor a María, considerándola fundamento de fe cristiana y refugio de todos los pueblos del mundo. Belgrano inicia dos grandes devociones:
el rezo del rosario y el uso del escapulatorio que los soldados llevan en sus pechos. La misa es un elemento fundamental de la religiosidad y los soldados y oficiales debían concurrir a misa. Belgrano siempre se definió como católico, apostólico y romano, pero fundamentalmente esto lo ataba a conservar el patrimonio de su tierra y velar por el bienestar común. Ponía a Dios como testigo de su responsabilidad y a la Virgen como tributaria de la libertad y la independencia de América en todo tiempo. Hoy vamos a hablar de la biografía de Manuel del Corazón de Jesús Belgrano, o mejor conocido como Manuel Belgrano. Nació en 1770, más específicamente el 3 de junio. Hijo de María Josefa González, oriunda de Santiago del Estero, y de Domingo Belgrano, de origen italiano. Bueno, Belgrano en el año 1786, el 16 de junio, viajó con su hermano Francisco a estudiar Derecho a Salamanca, en España. Belgrano provenía de una familia muy pudiente, por eso se pudiera formar afuera. En el año 1793, en el 31 de enero, se graduó como abogado en la Cancillería de Valladolid. En el año 1794, aquí en Buenos Aires, se crea el consulado. Él regresa para poder asumir el cargo de secretario. Luego, en el año 1801, es colaborador para la creación del telégrafo mercantil. Fue un avance tecnológico muy grande para la época. Cabe destacar también que en el año 1802 conoce a María Josefa Ezcurra, quien iba a ser su primera mujer. Luego, para el año 1806, más específicamente el 26 de junio, luchó contra las invasiones o la primera invasión inglesa, ya que él formaba parte del consulado. En el año 1807 también participó de la segunda defensa contra la invasión inglesa. Aquí ya era distinto. ¿Por qué? Porque en este año él ya era miembro del consulado. Y lo que no se sabe es que los miembros del consulado habían hecho un juramento, habían prestado juramento para no luchar contra las invasiones. Él, como quería ya respirar aires de soberanía y de libertad, no se unió a este juramento y por eso luchó contra la segunda invasión inglesa. En el año 1810 da su primer paso político y además aparece el primer número del Correo de Comercio, que era un periódico del cual era director y además escritor y editor. El 25 de mayo es designado vocal en la primera junta. Este fue un gran paso para su carrera política. El 4 de septiembre de este mismo año, de 1810, se hace cargo como jefe general de las fuerzas destinadas al Paraguay y la Banda Oriental. Esta fue una de las primeras apariciones militares que tuvo el general. Luego, el 19 de diciembre, tiene una de sus primeras victorias, que es la victoria de Campichuelo. Para el año 1811, conoce más específicamente el 19 de enero la primera derrota. Luego, el 9 de marzo sigue otra derrota. La primera derrota fue la batalla de Paraguarí y la segunda de Tacuarí. Fueron dos grandes derrotas dentro de su vida militar. Lo debilitó un poco, tanto militarmente como políticamente. En ese mismo año, más precisamente el 19 de abril, el gobierno lo separa de su cargo, ya que había tenido dos derrotas muy grandes. Esto fue un golpe muy bajo para él. El 19 de agosto, además de iniciarle un proceso por esas dos derrotas que tuvo, se cierra este proceso, lo reponen y lo restituyen de sus cargos militares. Para el año 1812, más específicamente el 27 de febrero, enarbola en las barrancas del Paraná por primera vez la bandera de su creación. Cabe destacar que los colores de la bandera se deben a nuestra eterna relación con la corona española. Se dice que los colores son provenientes del rey Carlos III de España, que era muy devoto de la Virgen de la Inmaculada Concepción. Belgrano también era muy devoto de esta Virgen, entonces para no tener una ruptura con la corona española, decide fundar la bandera de la República con esos dos colores. Además, añade a nuestra bandera un sol incaico, que es un símbolo americano, dentro de una divisa europea básicamente. En 1812, los primeros días de marzo, se empieza a hacer cargo del Ejército del Norte para poder incorporar al Alto Perú a las Provincias Unidas. Luego de eso, el gobierno desaprueba la creación de la bandera. El 25 de mayo, Belgrano hace bendecir nuestra bandera en Jujuy.
Luego el 23 de agosto se retira Jujuy rumbo a Tucumán. Allí ocurre el famoso éxodo jujeño dentro de esta historia. Luego de aquí se viene una seguidilla de victorias militares muy grandes para él, lo cual lo hicieron muy fuerte tanto económicamente, políticamente y militarmente. Por ejemplo, el 3 de septiembre gana la victoria de Las Piedras. El 24 de este mismo mes vence en la batalla de Tucumán, una batalla muy importante. En el año 1813 triunfa en la batalla de Salta, una batalla muy importante. Luego de las dos batallas que ya había ganado, tanto la de Tucumán como la batalla de Salta, la asamblea le ofrece por su victoria una recompensa de 40.000 pesos. Básicamente Belgrano destinó este dinero para la fundación de 4 escuelas en el norte de nuestra provincia, más precisamente en Jujuy, Chaco, Formosa y Santiago del Estero. Las escuelas no se llegaron a crear por cuestiones políticas y económicas también. El 30 de julio de este año nace su primer hijo, Pedro Rosas y Belgrano, hijo del prócer y de María Josefa Escurra, su primera mujer. Es un hijo que jamás reconoció. Luego de esto, el general tiene 2 derrotas muy importantes. La primera derrota es la derrota de Vilcapugio y la segunda de Ayuguma. Esto le dio un golpe muy grande a su carrera militar. En el año 1814, más precisamente el 29 de enero, él entrega el mando del Ejército del Norte a San Martín, ya que había tenido 2 derrotas muy importantes y se iba debilitando lo que sería la figura militar de la República Argentina, lo cual le hace entrega del Ejército Nacional del Norte al general Don José de San Martín. En ese mismo año también parte para una misión diplomática y política hacia Londres, hacia el viejo continente. En el año 1816 regresa aquí a Buenos Aires y viaja a Tucumán. En su viaje a Tucumán conoce a su segunda mujer, que sería María Dolores Helguero. En este mismo año participa del Congreso de Tucumán, más específicamente el 20 de julio, y aquí se le otorga a la bandera que él había creado, celeste y blanca, con el sol incaico, el carácter de distintivo nacional. En este año, además, retoma el Ejército del Norte. Luego, en el año 1819, nace Manuela Mónica, que sería su hija, que tuvo con Dolores. Fue la única hija reconocida que él tuvo. Luego, el 2 de septiembre de este mismo año 1819, el gobierno le concede licencias al general por cuestiones de salud. De aquí en más su salud empieza a empeorar de mal en peor. En 1820 inicia su viaje de regreso a Buenos Aires, ya que estuvo situado mucho tiempo en Tucumán por cuestiones de salud. El 1 de abril regresa y arriba aquí a Buenos Aires. Unos meses después, más específicamente el 26 de junio, muere a las 7 de la mañana. Cabe destacar que el general murió sin un centavo en la mano. Fue un prócer que nunca se lo estudió y que siempre se lo tuvo en la sombra. Con ideas morenistas, uno de los pocos próceres que pensó, que respiró, que analizó la constitucionalidad de la República Argentina y los aires de grandeza y de soberanía de la tiranía de la corona española. El general, además de ser una excelente persona, una persona honesta y de bien, era católico. Siempre se lo tiene en la lista negra y generalmente en las escuelas secundarias nunca se lo estudia. Pero fue un prócer enorme para la República Argentina y fue uno de los que dio los primeros pasos para poder librarnos de la corona española. Para ir cerrando, a modo de conclusión, tenemos que hacernos la siguiente pregunta. ¿Por qué no se sabe tanto de Manuel Belgrano? La respuesta a esta pregunta es muy simple, pero interesante. Tiene que ver cómo se escribió la historia de nuestro país. Llamada oficial, redactada por Bartolomé Mitre. Esta visión desdibujaba realmente al pensamiento y acción de Belgrano, porque en ese momento se estaba consolidando el Estado-Nación argentino y había un proyecto de país que no condecía con los ideales del prócer. Por eso solo se limitaron a tomarlo como creador de la bandera. Como diría el historiador Edward Carr, es mentira que los hechos hablan por sí solos, sino que es el historiador el que selecciona qué se cuenta, qué importancia tuvieron y cómo pasaron al estar atravesados por la sociedad y su contexto. Ahora bien, tenemos que contar un poco de la vida para orientarnos. Nació en el Virreinato del Perú, perteneciente al Imperio Español,
en la ciudad de Buenos Aires en 1770 y falleció a los 50 años en el mismo lugar, pero no ya en el virreinato, sino que era una parte de ese anterior territorio, pasó a llamarse Provincias Unidas de Sudamérica. Después vamos a explicar por qué ese cambio. Belgrano inició sus estudios en Buenos Aires, pero luego siguió su formación estudiando Derecho, donde mostraba además un gran interés por la economía política. Lo hizo en España. En Europa circulaban las ideas de la Ilustración, movimiento donde primaba la razón, y él pudo conseguir los permisos del Papa para poder leer esos libros, al estar prohibidos por la Iglesia Católica, donde empezaron a germinar sus ideales más radicales. Sin embargo, en España el iluminismo no era tan anticlerical como en Francia. Por eso, Belgrano no estaba en contra de la fe, y la siguió profesando hasta el fin de sus días. Con el estallido de la Revolución Francesa en 1789, los ideales de ese proceso y lo que ocurría allí se conversaba en Europa. Ahí Manuel queda fascinado y adhiere a esas ideas francesas de libertad, igualdad y fraternidad. Cuando vuelve el virreinato del Río de la Plata, es nombrado secretario del Consulado de Comercio, donde impulsaba proyectos educativos, al ser rechazadas todas las propuestas de desarrollo de la agricultura, donde planteaba dar tierras a los sectores más vulnerables para que la produzcan, y donde impulsaba el desarrollo de la industria local, para no tener que importar productos del exterior, pero obviamente chocó con los intereses coloniales, porque las colonias solo podían comprar y vender con España, y la tierra la concentraban unas pocas personas que no estaban dispuestos a cumplir con la idea del secretario. Pero la situación para la metrópoli española se va a hacer insostenible hasta el punto de caer, por dos cosas. Primero, por las invasiones inglesas de 1806 y 1807, en esa parte, ¿no?, en el Río de la Plata, donde se armaron milicias con gente del pueblo. Manuel Belgrano también participó en esas luchas, que lograron derrotar a los ingleses. Y segundo, por la invasión en 1808 de Napoleón Bonaparte, el emperador francés, a España, donde encarcelan al rey Fernando VII. En consecuencia, se forma una junta en Sevilla para representar ese vacío de poder. Pero al llegar la noticia a Buenos Aires, en 1810, tener en cuenta que no había los medios de comunicación de hoy en día, Belgrano, Mariano Moreno, Juan José Castelli, Juan José Paso, entre otros, reclamaban un cabildo abierto para decir qué hacer con las autoridades que ya no tenían legitimidad al no estar el rey en el trono. Al final se decidió imitar el ejemplo de la Junta Española, y el 25 de mayo de 1810, con el apoyo del pueblo, los criollos lograron formar la primera junta, donde Belgrano fue nombrado vocal. En ese organismo gubernamental se dividían dos corrientes, una liderada por el director Cornelio Saavedra, donde quería una autonomía para tener libertad para comercializar, y no había problema en seguir siendo colonia. Pero el otro bando, con el secretario Mariano Moreno, planteaba, aparte del libre comercio, algo más, ir más allá, cambios sociales, por ejemplo, abolir el tributo indígena, la esclavitud, por ejemplo. Manuel Belgrano, como estuvimos leyendo, no habría falta decir en qué bando formó. Pero la Junta necesitaba apoyo de otras ciudades. Se envían expediciones para liberar esas regiones de los españoles. Es ahí que Manuel Belgrano va a Paraguay y escribe un tratado en español y guaraní donde los nativos quedarían libres del tributo y sus tierras serían devueltas, pero les son negadas por las autoridades porteñas, y es por eso que la Junta Grande le hará un juicio a Manuel Belgrano. La primera junta disuelta, tener en cuenta, y Mariano Moreno también eliminado del mapa político, porque terminó muerto en una misión diplomática cuando le enviaban a Inglaterra, al considerar a Belgrano como un morenista, entre comillas, amenazante.
Luego, para 1812, él crea una bandera y se enfrenta con Rivadavia, que le pareció inaudito, ya que al no independizarse seguían siendo fieles al rey español, pero Belgrano la guarda para levantarle alguna victoria. En los siguientes años, Manuel Belgrano luchó en el norte de lo que hoy es Argentina. También viajó a Europa para hacer una misión diplomática. Ahí se entera que Napoleón fue derrotado y el rey Fernando VII vuelve al trono, quien prometió que no iba a ser más absolutista. Por eso es que acá no se tomó la decisión de separarse de España, porque España era revolucionaria. Entonces, más absolutista que nunca, quiere recuperar sus colonias al rey. Es por esto que se toma la decisión más tarde de independizarse de la metrópoli. Belgrano y otros diputados se reúnen en el Congreso de Tucumán, donde acuerdan la Declaración de Independencia de las Provincias Unidas de Sudamérica, el 9 de julio de 1816. Manuel siempre vio la importancia de la educación, por eso dona dinero para la construcción de escuelas, pero nunca se llevaron a cabo. Eso sumado al no apoyo del gobierno centralista porteño, Belgrano se volvió pobre. Como si fuera poco, sufre de varias enfermedades. Tuvo que pagarle con su reloj a su médico al no tener nada de dinero. Y así es como uno de nuestros héroes de nuestra revolución independentista murió olvidado. Ahora vemos el por qué Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano no fue tan resaltado en la historia oficial, porque era alguien con ideales radicales que buscaba cambios profundos en la sociedad, y estos historiadores no querían que su pensamiento ni tampoco creían en él. Por eso ocultaron lo que contradecía su pensamiento hegemónico. Pero estaba clarísimo que no se podía omitir a Manuel Belgrano, como hicieron con otros personajes de la historia, porque fue muy importante para la lucha revolucionaria. Y aquí en este espacio se lo recordó y se reveló quién fue realmente.